Ok, entonces, muy buenas tardes, chiquillos. Bueno, esperando que estén bien, ya estamos como en el camino o en tierra derecha, se podría decir, en lo que es esta asignatura de sistema de control interno. Hasta ahora hemos logrado planificar, hemos logrado ejecutar en el siguiente ramo de auditoría de estados financieros, lógicamente, ahí se van a profundizar algunas cosas que hemos visto acá, porque por ejemplo en la fase de ejecución hemos visto el diseño de pruebas sustantivas, de pruebas de control. Ustedes tienen claro el concepto de lo que es un papel de trabajo, por así decirlo, pero no lo hemos practicado porque se entiende que eso se va a ver en otro ramo, ¿ok? Lo importante acá en el fondo es la fase como nivelatoria de auditoría, por igual que en contabilidad 1 a usted les enseñaban los primeros pasos y ya luego profundizaban la materia, acá la lógica es más o menos similar, ¿ok? Entonces, hasta ahora han logrado saber que por lo menos auditoría tiene una fase, han logrado saber que es un proceso, han logrado saber que auditoría puede realizar lo que se les ocurra o todo lo que sea revisable y también han visto un montón de factores y atributos clave dentro de la auditoría, temas que uno dice como este concepto ambiguo lo hemos logrado concretar y lo más importante es que entendiendo que algunos no trabajan en auditoría, no sé si algunos sí, pero en el caso de los que no y que tal vez no trabajen en auditoría en su vida porque pueden elegir otra área que les interese más o que sea más desarrollable, por lo menos hemos podido soltar la mano para que logren captar la idea de cómo se trabaja esto, ¿ok? Entonces ya estamos en la fase final, que es la presentación del informe. Y acá si ustedes se han dado cuenta, durante el desarrollo del ramo es como súper singular, porque hasta ahora han visto que dependiendo la asignatura, ustedes, o sea, dependiendo el tipo de auditoría, ustedes ven que hay un informe diferente. Lo bueno de la auditoría, por lo menos la auditoría de estados financieros, es que es la única auditoría que el informe está normado, o sea, el informe es estándar y uno solamente modifica ciertas cosas. Lo importante sí es saber qué modificar, porque dependiendo del contexto se hace una modificación u otra. Pero eso ya, por lo menos entendiendo que es como el único informe singular, el resto no requiere una estructura o un detalle o un desarrollo un poco más profundo o un desarrollo algo más cuadrado, por así decirlo. Acá no hay parámetros claros, pero sí, hoy día vamos a dar como el primer puntapié a lo que va a ser la presentación en sí de su primer informe de auditoría, ¿ok? Como este ramo se llama Sistema de Control Interno, y la verdad que no se debería llamar así, sino que se debería llamar Auditoría y Control Interno, es que vamos a ver el primer informe de control interno, ¿ok? Hoy día no lo voy a ver en práctica, sino que solamente les voy a comentar ciertas cosas y les voy a decir que tienen que leer, ¿ok? Para que logren captar el concepto. Luego les voy a dar como un breve punteo de lo que dice la NAGA asociada a la presentación del informe de control interno, porque ojo, vamos a ver solamente lo asociado al informe de control interno, ¿vale? En ramos siguientes se van a ver los otros informes y ahí verán otras normas tal vez, ¿vale? Esa es la idea y también vamos a detallar ya los últimos trabajos que van a tener que necesitar, ¿ok? Entonces, veamos. A ver, yo les mandé en algún momento las nagas y hay una sección que es particular, que es esta, que es la sección 265, de lo cual la sección 265 dice o habla acerca de la comunicación de asuntos relacionados con el control interno identificados en una auditoría, ¿ok? Entonces, acá es importante contextualizar un poquito
para que logren captar la idea y que entiendan más o menos de qué cosa abarca o qué significa esto. A ver, es importante mencionar que la esencia y las normas con las cuales nosotros trabajamos son las NAGAS, ¿no? Las famosas normas de auditoría generalmente aceptadas, ¿vale? Ese es el primer alcance que deben tener presente. Luego de eso, también es importante aclarar que estas famosas normas de auditoría generalmente aceptadas buscan dar parámetros de cómo se audita o cómo se realiza una auditoría de estados financieros. Pero igual nosotros la usamos como referente porque esta es la base para que logren entender cómo se hace una auditoría. Si se dan cuenta, independiente de los tipos de auditoría, ustedes igual van a hacer pruebas sustantivas, igual es probable que hagan pruebas de control, se entiende que también van a determinar naturaleza, oportunidad y alcance, se entiende que también van a emitir informes, también es una seguidilla de pasos, por lo cual hay ciertos parámetros que son transversales. Por ende, cuando vean otros tipos de auditoría, lo más probable es que esa base ustedes la modifiquen y vayan cambiando cosas, pero la esencia es esta, ¿ok? Por eso es el motivo que, a pesar de que este es un ramo de auditoría genérico, lo hemos enfocado en el estado financiero, pero ahí ustedes lo van cambiando sin ningún problema, ¿ok? Entendiendo eso, hay una sección en particular que es la 265 que dice comunicar asuntos relacionados con el control interno identificados en una auditoría. Acá es muy importante que logren entender un concepto clave. En las NAGAS nosotros buscamos opinar acerca de los estados financieros, pero el auditor igual o de igual manera se mete en el control interno. Ahora, tenemos claro que en una auditoría bajo NAGAS o auditoría de estados financieros, nosotros revisamos el control interno, pero no opinamos sobre él, sino que simplemente nosotros lo revisamos para poder entender la idea de cuál va a ser nuestro enfoque de auditoría. Más o menos esa es la idea principal, por lo cual no sé si tienen alguna pregunta hasta ahora de todo lo que hemos hablado. ¿Todo bien? Todo bien, profe. Qué bueno, Paula. Entonces, entendiendo eso, vamos a ver cómo se construye un informe de control interno y para eso yo necesito que lean esta sección, la sección 265, que me habla de comunicar asuntos relacionados con el control interno identificados en una auditoría. Este informe tiene 24 páginas. Profe, qué malulo nos hace leer tanto. Pucha, chiquillos, perdonen. Pero eso, y ya la próxima semana lo vamos viendo, ¿vale? Entendiendo como un breve punteo del concepto, la sección 265 de la NAGA me habla de un montón de cosas que ayudan y que son relevantes para entender todo, ¿ok? Tenemos que primero, este concepto de la famosa sección, acá dice, iniciar con el video de Telefax, ignoren eso, ¿ok? Primero que todo dice, en esta sección, en el párrafo 7, define 3 tipos de deficiencia. Deficiencia de control interno, debilidad importante y deficiencia significativa, ¿ok? Acá, a los que les gusten las NIAS, las normas de auditoría, o sea, las normas internacionales de auditoría, hay una diferencia que es más o menos importante. En Chile, nosotros hablamos de deficiencias de control interno, de debilidad importante y de deficiencia significativa. Las NIAS solamente me hablan de deficiencias en el control interno y me hablan de una deficiencia significativa. El concepto de debilidad importante no lo consideran, no existe, o sea, existió pero se eliminó, ¿ok? En un ratito más vamos a definir un poco qué significa esto, ¿vale? Luego dice que también Profe, dígame.
Tengo una duda, no sé si alguna vez la aclaró, pero o que no me acuerdo. La diferencia entre las nagas y las niñas, ¿cuál sería en general? Ya mira, Prácticamente hablan lo mismo sí, de hecho, y sí, tienen que hacer a lo mismo y dicen lo mismo prácticamente. de hecho sí. Ahí voy a ponerlo en el chat también, que en algún momento lo conversamos, de hecho más, lo conversamos en las clases presenciales que nosotros tuvimos, que, oh, profe, tuvimos hartas clases, sí, tuvimos dos, pero en la segunda clase, que fue un día sábado, lo hablamos, pero de igual manera, no importa, te lo aclaro al tiro para que no te vayas con la duda. Mira, se supone que en Chile el Colegio de Contadores es el encargado de emitir las nagas y hay una asociación que es la IFAC que se encarga de emitir las NIAS, ¿okay? Las normas internacionales de auditoría. Las normas internacionales de auditoría es el tema de cómo se audita un estado financiero a nivel mundial. El tema es que en Chile, por algún motivo singular, el Colegio de Contadores toma las NIAS, las adapta al contexto chileno y ahí nacen las famosas nagas. Ahora, en Chile también ocurre algo bien particular. Si yo auditara una sociedad no regulada, entiéndase una empresa que no tiene la obligación de presentar sus estados financieros de forma pública, vale decir, una empresa no va acogida a la Comisión de los Mercados Financieros, excepto en ese caso, el resto de las empresas da lo mismo si trabajan con nagas o trabajan con NIAS. Les es indiferente. Pero ¿qué es lo que pasa? Si una sociedad anónima chilena está registrada en la Comisión de los Mercados Financieros y tiene la obligación de presentar sus estados financieros públicamente, está obligado a presentar o que la auditoría del estado financiero se haga en base a nagas, está obligado. Entonces, por eso, por lo menos en clase pasamos las nagas, porque simplemente es la realidad chilena de las NIAS y la verdad que las nagas abarcan, o sea, no es que abarquen más cosas, ojo, sino que las nagas toman más conceptos que las NIAS, por lo cual, si en el mejor de los casos alguno de ustedes decide trabajar afuera de Chile y tiene que ver las NIAS, no hacer un tema tan complicado, porque simplemente al leer las NIAS va a ver que es lo mismo como que las nagas, pero más simplificado. Entonces uno dice, ah, ok, por lo cual las NIAS serían más fáciles. A mi opinión personal, sí, pero nosotros lo vemos en ese caso porque entendemos que es más factible que ustedes lean las nagas y que se adapten a las otras versus que veamos las NIA y que luego tengamos que profundizar más para ver el tema de las nagas. Es el mismo motivo, por ejemplo, no sé si saben que en IFRS tenemos las IFRS Full y las IFRS EPIM, las de pequeñas y medianas empresas, de lo cual las de pequeñas y medianas empresas toman la norma full y las simplifican, por lo cual uno que hace en clase o que hace en universidades, en vez de pasar las IFRS EPIM, uno pasa las normas full, total, si uno se lee las normas EPIM va a saber que es la full pero simplificada. Entonces, ese es el motivo más o menos, Carolina. Pude responder tu pregunta, ¿no? Sí, profe, gracias. A ti, pues, mujer, ningún problema. Ok, entonces, hasta ahora uno de los puntos que habla es ese, de lo cual lo vamos a tocar también, para que no queden así como en la duda. Luego dice, una deficiencia en el control interno existe cuando el diseño u operación de un control no permite a la administración o a su personal en el ejercicio normal de sus funciones, prevenir, detectar y corregir representaciones incorrectas. O sea, si nosotros queremos saber qué es una deficiencia en el control interno, es cualquier falencia que hace o que cuyo efecto contrae de que yo no pueda analizar representaciones incorrectas. O sea, ¿cuál es el problema? Que yo tenga riesgos de control, ¿vale? Es decir, cualquier falencia en el control interno, de momento se considera una deficiencia en el control interno, ¿ok? O sea, en buen chileno, cualquier pifia, nosotros vamos a decir TADE, deficiencia en el control interno, ¿ok? Eso. Luego dice,
existe una deficiencia en el diseño cuando falta un control necesario. O sea, el control interno está mal confeccionado desde su base cuando el diseño presenta deficiencias. Ese es un punto como importante que menciona la sección 265. Luego dice, aun cuando no existe una clasificación de las deficiencias, en el párrafo A37, si ustedes se leen la NAGA, van a ver que hay un párrafo A37 que pone ejemplos de qué cosas serían estas famosas deficiencias en el control interno, ¿vale? De lo cual no es necesario que, ojo, acá dice cuáles son las famosas deficiencias, pero como ejemplo. ¿Pueden haber más? Pueden haber más. Las que pone el párrafo A37 son como los casos tipo, ¿ok? Luego dice, en la sección AU 230 se señala que para las entidades fiscalizadas, aquí hay un error de actualización, ojo, por la SUPER, de lo cual ahora es la Comisión de los Mercados Financieros, está desactualizado el software. La circular número 980 del año 1990 establece textualmente que las empresas fiscalizadas, pero esto sí no cambia. Dice, deben entregar al directorio un informe definitivo de control interno referido a las debilidades detectadas en la revisión preliminar efectuada a la entidad durante el calendario en el periodo auditado, con una anticipación no inferior a 30 días de la fecha de cierre de los estados financieros. O sea, ¿qué me quiere decir acá? Que bajo las normas de auditoría y bajo lo que señala la Comisión de los Mercados Financieros, existe la obligación de que el directorio tenga un informe de control interno explicando cuáles son las debilidades y las deficiencias que ésta tiene. Si no lo tiene, no estamos cumpliendo con lo que dice la SUPER, y si no cumplimos con lo que dice la CMF, multa, corta, ¿vale? Como excepción a lo anterior, se encuentran las disposiciones del oficio circular número 422 del día 6 de diciembre de 2007, que señala que para el caso de empresas fiscalizadas por la Comisión de los Mercados Financieros registradas en la Security and Exchange Commission, la SEC, vale decir, la SEC es lo mismo que la Comisión de los Mercados Financieros, pero en Estados Unidos. Las empresas que comercializan sus acciones públicamente en Estados Unidos tienen que estar acogidas a la SEC, ¿ok? Este plazo se amplía hasta la fecha en la cual el directorio tome conocimiento de los estados financieros al 31 de diciembre de cada año, es decir, actualmente no más allá de 60 días desde el cierre de los dichos estados financieros. Acá, ¿qué me quiere decir? Que si yo soy una sociedad anónima abierta que transa sus acciones en el mercado chileno sin ningún problema, yo tengo la obligación de presentar un informe de control interno al directorio, ojo, al directorio, no al usuario, al directorio, solamente a ellos, en un plazo no inferior a 30 días de la fecha de cierre, ¿ok? Versus a que si yo soy una sociedad anónima que vende sus acciones en Estados Unidos, tengo esta flexibilidad. ¿Por qué se establece ese parámetro para las empresas? Es simplemente para evitar que tengan que presentar un informe de control interno en una fecha y otro informe en otra fecha. Simplemente dicen, bueno, si está acogida a la SEC, trabaje con ese, no hay problema. ¿Ok? Se le dio la prioridad a lo que dicen los estadounidenses en ese caso. Luego dice, para el caso de compañías no fiscalizadas, el cumplimiento debe ser lo establecido en la NAGA, que señala las deficiencias deberá comunicarse a más tardar dentro de los 60 días siguientes a la fecha de emisión del informe, aun cuando se sugiere hacerlo antes. O sea, un alcance singular en ese caso, que si yo soy una sociedad anónima abierta, el directorio lo debe tener en esta fecha. Si yo soy una sociedad acogida a la SEC, o que mis acciones se transan en Estados Unidos, 60 días después del cierre. Y si yo soy una empresa que no está acogida a la Comisión de los Mercados Financieros, pero me auditan bajo NAGAS,
se dice 60 días, ¿ok? Ese es más o menos el parámetro. Y acá es lo mismo tanto para la naga como para la NIA. Es más, hasta el mismo número de párrafo. El párrafo 13, el párrafo 13. En eso no hay como una diferencia, ¿ok? Luego, entendiendo que hay una diferencia puntual, se entiende que nosotros hablamos de debilidad importante, deficiencia significativa y otras deficiencias que todo esto se entiende que son las famosas deficiencias en el control interno. Las nagas consideran estas tres. Las NIAs consideran solamente la deficiencia significativa y las otras deficiencias, ¿ok? ¿A quién se deben reportar? Se debe reportar las debilidades importantes al gobierno corporativo por escrito, las deficiencias significativas por escrito al gobierno corporativo y a la gerencia, y en el caso de las otras deficiencias, que ya veremos el por qué no, al gobierno corporativo no se le informa y a la gerencia se le informa mediante un escrito o verbal, ¿ok? Es más o menos eso. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? Pregunten con toda confianza, mis estudiantes favoritos. ¿No tienen pregunta? Así de claro. Profe, Dígame. ¿por qué no se... la otra deficiencia no se reporta al gobierno corporativo, pero sí a la gerencia? Ah, mira, lo que pasa es que es importante tener claro que es un gobierno corporativo. ¿Tienes claro lo que es un gobierno corporativo, Carolina? No estoy segura. ¿Ah? No estoy segura. Ya. ¿Qué crees tú que es un gobierno corporativo, mujer? Coméntame. Tiene un directorio, ¿Solamente director, eso? accionista. Es que no sé cómo explicarlo. No sabe cómo explicarlo. A ver, ¿usted cree en el gobierno? ¿Qué cosa, disculpe? ¿Usted cree en el gobierno? No. Ya, pero tiene claro el por qué no cree o cree y tiene claro quién es el gobierno, ¿no? Sí. Ya, entonces, ¿qué es un gobierno? Un gobierno se entiende que es alguien que, valga la redundancia, ejerce una gobernanza, ¿ok? ¿Y cuál es la característica de esta gobernanza? Significa que es el representante de un Estado, ¿o no? Entonces, el representante de los dueños. Por ejemplo, en Chile, ¿quién es el dueño de Chile conceptualmente? Los chilenos, la ciudadanía. El tema es que es imposible que 18 millones de chilenos se pongan de acuerdo en algo, por lo cual, ¿qué es lo que hacen? Eligen una gobernancia, de lo cual la gobernancia se separa en algunos poderes puntuales. Por ejemplo, tenemos el tema del poder legislativo, que ahí nacen los diputados y senadores, de lo cual son los representantes en un distrito o en un área, lo que en una empresa podríamos decir que son como los gerentes, porque son como los encargados de una línea del negocio, ¿ok? Tenemos también al gobierno sí, que es el presidente con sus ministros, sus subsecretarios, sus subgobernadores, que podría ser una especie de directorio, de lo cual el director, ¿cuál es la función que cumple? Es el representante de el accionista en la empresa. Entonces, el accionista le da la facilidad al director de poder entrar en la empresa, poder ejercer ciertas participaciones en representación de él, porque se entiende que le da un encargo de confianza, ¿ok? Entonces, también ese director entiende que no es un experto en todo, por lo cual él asigna como directores designados especialistas en un área, y ahí nace el famoso ministro de Hacienda, que en el caso de una empresa podría ser el director financiero, o nace la figura del famoso director de operaciones, que es el encargado de esa línea, etcétera. Entonces, entendiendo que si un gobierno a nivel país es como esa esencia, si yo lo quiero adaptar a lo que es un tema de gobierno corporativo,
¿Qué es un gobierno corporativo? ¿Quiénes son los que gobiernan la empresa? ¿Y quiénes gobiernan a la empresa? La empresa la gobiernan los accionistas, la gobiernan los directores y la gobiernan los gerentes. Esa es más o menos la lógica, de lo cual, si uno lee un poquito más de esto, es un concepto súper amplio y abarca un montón de cosas más, pero la esencia es más o menos esa, que es el tema de los accionistas, los directores, los gerentes, que son como los cargos que se encargan de gestionar un negocio, ¿ok? El tema es que, respondiendo a tu pregunta, ¿por qué esto y esto se le informa al gobierno corporativo, pero no al gerente? Se entiende que es porque el peso de estos dos conceptos es más relevante que ese. Entonces, por ejemplo, si yo te hablo de una debilidad importante, uno dice, vaya, es importante que el gobierno lo sepa, porque se entiende que el gobierno tiene que tomar precauciones, o tiene que tomar acciones, o tiene que hacer algo similar. Si yo veo una deficiencia significativa, yo digo, cáspitas, esto es el acontecimiento que provoca que mi control interno no funcione adecuadamente, que hayan falencias, por lo cual que se generen los riesgos, por lo cual que sean más lucas, que el auditor tenga que trabajar más, etcétera, por lo cual se le informa. En cambio, otras deficiencias pueden ser deficiencias que son importantes, pero que no son urgentes, o son deficiencias de menor tamaño, o son deficiencias no tan relevantes. Entonces, eso por lo general, el gerente se puede hacer cargo de él, de lo cual sería, por ejemplo, imagínate, a ver, resulta que en esta empresa yo vi a un trabajador con COVID y el asunto es que le tomé la temperatura, pero no supe qué hacer. ¿Es importante? Sí, por supuesto, pero no sé si sea tan necesario con la contingencia actual que el gobierno corporativo sepa que el trabajador Pedrito Pérez tiene COVID. Lo más probable es que yo le diga al director general de la empresa y él me va a decir, ¿y quién es Juanito Pérez? Por ejemplo. Entonces, con esa lógica, es la lógica por la cual no se le informa, porque se entiende que son temas importantes, pero que a la larga sería como, en buen chileno, una paja explicarle a él, siendo que son temas más operativos, temas más mundanos, por así decirlo, ¿ok? Eso, ¿tiene alguna duda más, Carolina? Con toda confianza. No, profe, gracias. A ti, pues mujer, para eso andamos. El resto tiene más preguntas, pregunte con toda confianza, gente. Vamos, que se puede. Pregunten nomás. Ok. Entonces, ahora, en este momento, ya vimos que la Naga 265 a mí me habla que hay una debilidad importante, hay una deficiencia significativa y hay otras deficiencias. Entonces, yo creo que sería bueno tomar la Naga y saber qué significa cada concepto, ¿no? Por lo cual, si nosotros tomamos la Naga en esta parte de acá, nosotros vamos a ver temas que son súper relevantes. Por ejemplo, ¿qué nos dicen? Dicen, a ver, tomando este concepto, la Naga establece que deficiencia en el control interno se define como una deficiencia en el control interno existe cuando el diseño u operación de un control no permite a la administración o al personal durante el curso normal del desarrollo de sus funciones asignadas, prevenir o detectar o corregir oportunamente representaciones incorrectas. Y acá explica en qué caso se da, ¿ok? Entonces, es más o menos la esencia, de lo cual de esto entiéndase que es el mapa conceptual. De esto deriva todo lo demás, hasta las otras deficiencias que pueden ser no tan importantes y que por eso no se le comenta al gobierno corporativo y se le da la facilidad de que puedan ser expresadas verbalmente a la gerencia, ¿ok? Tenemos también como segundo concepto la debilidad importante. ¿Y qué es una debilidad importante? Dice, una debilidad importante es una deficiencia o una combinación de estas en el control interno, tal que existe la razonable posibilidad que una representación incorrecta significativa en los estados financieros de la entidad no será prevenida, detectada, o detectada y corregida oportunamente. O sea, ¿qué es lo que pasa? De la deficiencia de control interno
puede salir un riesgo o puede salir una contingencia que sea provocadora que mi estado financiero esté malo sí o sí. Debilidad importante, eso significa, ¿ok? Por otro lado, tenemos una deficiencia significativa. ¿Y qué dice? Deficiencia significativa es una deficiencia o una combinación de estas en el control interno que es menos grave que una debilidad importante, pero lo suficientemente importante para meritar la atención de los encargados del gobierno corporativo. O sea, ¿cuál es la diferencia? Que una debilidad importante es urgente, o sea, es algo que provoca sí o sí una contingencia en mi estado financiero, y esto es una deficiencia que provoca una contingencia o podría provocar una contingencia, pero es menos importante que una debilidad. O podría ser un potencial riesgo que amerite que el gobierno corporativo lo sepa. Y si la deficiencia no es significativa, es otra deficiencia nomás. ¿Ok? Ese es más o menos el concepto que deben tener claro. Alguien tenía por inbox una pregunta. Pregunte. Persona Profe, respecto Javiera. a la deficiencia en el control interno hay 2 puntos. Yo quiero saber si se tiene que cumplir al menos uno para que haya deficiencia o tienen que cumplirse los dos, porque dice A o B. Si es uno o el otro o los dos. Entonces dice, falta un control necesario para cumplir un objetivo de control. Si ustedes se acuerdan, los objetivos del control interno bajo la metodología COSO eran 3, ¿cierto? La fiabilidad financiera, el tema del compliance o el asunto de la famosa situación de la eficiencia y eficacia operativa. Se entiende que una deficiencia en el control interno es cualquier falta de control que conlleve al no cumplimiento de uno de esos 3 objetivos. O podría ser un control existente no ha sido diseñado apropiadamente, de modo que aunque cuando el control opere como fue diseñado, no se cumple el objetivo de control. O sea, la diferencia es que o me falta o existe, pero está malo. Entonces, ¿qué podría hacer? En una empresa fácilmente podrían haber controles que no funcionen y controles que no existen. Entonces, por eso la NAGA dice o uno u otro, y como no es uno con acento, significa que es uno u otro o ambos. Perfecto. A ti. Gracias a ti. Más preguntas con toda confianza. No hay preguntas, chiquillos. Como son. Ya, pero miren, entonces es importante sí que lean esto, cosa que cuando lo veamos la próxima semana van a ver que abarca un montón de conceptos claves y que también la NAGA es como súper amigable, porque a diferencia de la NIC, como que la NAGA, o sea, la NIC por lo general te tapan definiciones, conceptos, valoraciones y uno tiene que entender algo. Y si no lo entiende, sale la norma interpretativa. En cambio, la NAGA puede sonar redundante, puede repetirte 500 veces lo mismo y sí, horrible que te repita 500 veces lo mismo, pero por lo menos se da el trabajo. Y si no lo entendiste, más encima te pone un ejemplo, pues. O sea, te pone ejemplos como lo habíamos visto y aparte de eso te pone ilustraciones. Entonces, por ejemplo, acá te pone una ilustración de cómo debería yo redactar o ejemplos de la deficiencia, las fallas de controles, y también te pone ejemplos ilustrativos de cómo yo debo presentar un informe, como en ese caso, y dice, ejemplo ilustrativo de una comunicación escrita, en ese caso es cuando ocurre un ejemplo puntual, y acá lo pone en otro caso puntual. Entonces uno dice, vaya, por lo cual, la próxima semana ya lo vamos a ver en casos esto, y nosotros hemos hecho hartos casos, ¿no? Hemos hecho hartos casos de matrices de riesgo, hemos visto hartas cosas, entonces de ese punto podemos hacer de lo más bien informes de control interno, tomando los mismos formatos de acá y agregándole cosas que son necesarias. Pero para poder hacer eso, necesito que lean la cosa, por favorcito. Leyendo eso,
vamos a estar excelente, super duper cachilupi. Pregunten, chiquillos y chiquillas, con esto. Pregunten con toda confianza. Ya, entonces si no hay preguntas, espérenme 2 minutos porque yo quiero ver también un asunto de una actividad porque nos faltan notas, ¿no? Entonces hoy vamos a definir las notas que nos faltan y sobre ese punto ya poder cerrar las notas y que tengan todo como claro, ¿vale? Pero espérenme 2 minutos que ya estamos listos, chiquillos. Ok, entonces esperando que hayan tenido su buen jolgorio. Ahora vamos a definir las últimas actividades. Entonces, ¿yo cuántas notas les dije que iba a poner y iba a dejar? No me acuerdo. Ustedes se acuerdan, lo sé. Comenten, no. No se acuerdan cómo son. Creo que el ayudante va a ser solamente una nota, ¿no? Nada. Sí. La ayudantía es una pura nota que no se borra. Y de mis notas, nosotros habíamos dicho que eran una cantidad que si no me acuerdo eran 4 o 5 y se suponía que íbamos a borrar una, ¿cierto? Entonces, como les ha ido súper bien, no sé si sea necesario borrar una, así que vamos a hacer lo siguiente, vamos a definir 2 actividades y va a haber una tercera que va a ser optativa, ¿ok? Entonces, explico un poco. Hasta ahora, si se han dado cuenta, hemos visto la fase de ejecución y nos falta la fase de finalización, ¿ok? Para la fase de ejecución, hacer una nota más, yo creo que es necesario que lo vean de una forma íntegra con su empresa. Por lo cual yo sé que ustedes han trabajado harto en las empresas que le hicieron la planificación y la ejecución. O sea, la planificación y que aparte hicieron la famosa matriz de riesgo. Por lo cual, dentro de la fase de ejecución, yo creo que podría ser factible que utilicen la misma empresa. Como a la mayoría le fue bien con este concepto y que las notas como feedback era solamente esos aspectos puntuales, de lo cual Cristian no le gustó, pero ahí voy a reflexionar nada sobre eso. Si es una broma, no más cristiana en todo esto. Pero dado que sus notas fueron más temas de forma que de fondo, sí, amerita que ustedes ya sepan más o menos cómo pueden diseñar pruebas. Por lo cual, ¿qué van a hacer ustedes? En la fase de ejecución, yo les voy a pedir un informe, entendiendo los temas de formas de un informe, para que no me peguen, de lo cual el tema de la ejecución debe contener lo siguiente. Hasta ahora nosotros hemos visto que hay pruebas sustantivas y hay pruebas de control, ¿o no? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? En base de su internet. Javiera, sobre las notas que nos faltan. Ahora estamos dando como los lineamientos de lo que se viene en nota, que es lo que voy a pedir para poder llegar a esta instancia, ¿ok? Así que eso. Entonces dice, en base a eso, en base a los riesgos clasificados en su trabajo anterior de matriz de riesgos, a cada riesgo identificado, ¿por qué no me sale? Identificado, deberán diseñar las pruebas, de auditoría
entendiendo que las pruebas de auditoría pueden ser pruebas sustantivas, pruebas de control. Ustedes ya identificaron ciertos riesgos, entonces con eso lo pueden hacer. A ver, ¿qué pasó acá? Dice, Javiera, eso sería enfocado a la matriz de riesgos de la empresa, no, a la empresa que eligieron ustedes, porque la polar la voy a dejar para otra cosa, así que tranquila. Se supone que esto es a su trabajo anterior, de matriz de riesgo asociado a la empresa que a la empresa de la cual desarrollaron su planificación. Ahí sí. Perfecto. Buen alcance, Javiera, te ganaste un like. ¿Ok? Eso. A cada riesgo identificado deberán diseñar las pruebas de auditoría, entiéndase pruebas sustantivas y pruebas de control. ¿Ok? A cada prueba debe contener lo siguiente. Entonces ahí se entiende que es las aseveraciones que busca sustentar, o más bien aseveraciones que busca validar, lo podríamos definir, técnicas de auditoría a realizar, fundamental el por qué eligieron o seleccionaron dichas técnicas, explicar el por qué, o sea, no, y explicar el cómo lo van a desarrollar. ¿Qué significa eso? Como nosotros no hemos visto papeles de trabajo, tienen el concepto, pero no lo hemos aplicado, solamente me basta que si, por ejemplo, dicen, yo voy a hacer una prueba de observación. La prueba de observación la hicimos por tal, tal y tal motivo, y al explicar cómo la van a desarrollar, nosotros vamos a ir a la oficina, al departamento, tanto el día, tanto a las 11 de la noche, a mirar el acontecimiento, por ejemplo. ¿Ok? Eso. Aseveraciones, técnicas, fundamental. Y yo creo que más o menos eso. Y considerar temas protocolares, entiéndase, índice, introducción, conclusión, bibliografía bajo norma APA, eso, ¿ok? Ese va a ser la nota 4, ¿vale? Luego vamos a hacer otro trabajo, de lo cual corresponde al famoso información a revelar al directorio acerca del control interno. Y acá, que eso corresponde a la nota 5, vamos a hacer lo siguiente. Considerando el caso La Polar, deberán confeccionar el informe de control interno detectando las falencias y deficiencias, debilidades del sistema de control interno. ¿Ok? En base a lo establecido por la norma 265. ¿Ok? Y acá, si se dan cuenta, no les puse nada más porque me va el informe. ¿Ok? Otro punto importante, sí, aparte del informe, deberán
anexar cierta información que se asocia a los riesgos. Entonces, se supone que, a ver, para explicarlo de una mejor manera, establecido a la sección 2.5, por cada riesgo, no. Ya sé. Cada falencia, deficiencia y debilidad deberá ser fundamentada en un anexo. O sea, ¿qué significa esto? Significa que tienen que entregar el famoso informe, y en ese informe tienen el producto final, es el informe, ¿ok? Eso no más. Aquí no es necesario los temas de introducción, nada. Aquí me puse buena onda, ¿vale? Lo que sí se necesita es que, como anexo, indiquen por qué, por ejemplo, las falencias las clasificaron como tal, o las deficiencias las clasificaron como tal. Es más o menos esa lógica lo que se espera que tengan, ¿ok? Y vamos a hacer también una actividad, de lo cual esta actividad es optativa, ¿ok? Actividad optativa. Entonces, se puede hacer para borrar una nota, o si algún estudiante tiene una calificación pendiente, se suplantará por esta, ¿ok? Entonces, esa se la voy a mandar por correo mañana, porque es un poquito más larga, es un trabajo de investigación, a modo de spoiler, ¿ok? Pendiente, docente les mandará el detalle de este asunto mañana. Okay. ¿Tienen alguna pregunta, chiquillos, con esto? Lo importante, la fecha de entrega. Estamos a 5. ¿Les parece para el domingo 7? No, porque ya hay que entregar una el domingo 7. Ah, mira tú. Pero, ¿qué es? Pero si es una que les cuesta otra más. Chistoso el profe, más encima ni ha pasado la materia de la información a revelar y quiere hacer eso. Ya, entonces, a ver. Profe, ¿y qué va a pasar Dígame. con el tema de los exámenes? ¿Se había hablado ya en reunión o no? Porque lo veo difícil volver a la universidad. Ah, no, el examen estamos claro que ya va a ser online. El tema es que la forma y quién lo diseña, no sé. Debo ser súper sincero, no cacho una de eso. Pero lo que sí les puedo comentar es que es online. De hecho, ya se andan haciendo planes para que los ramos el próximo semestre se utilice la forma de cápsula, que son como videos cortos que uno puede ver en internet y material como infografía. O sea, están adoptando la modalidad online ya más profesionalizada. Entonces ya tenemos claro que el examen es online. Ahora la forma lo desconozco y eso es lo que mandé a preguntar, que hasta ahora no he recibido respuesta, pero en algún momento sé que la voy a recibir y ahí se la voy a comentar apenas me la den. Sin falta. Profe, Janina, consulta, pero de su parte, ¿usted la va a hacer grupal o individual? mira, que la verdad, espérate, tú me lo ¿Con preguntas tipo de trabajo, profe? Espérenme, pero ¿ustedes me preguntan los trabajos o me preguntan en el examen? El examen. Dime.